Es un día muy grato. Celebramos la presentación de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María. Nos dice el proto Evangelio de Santiago, un evangelio apócrifo, acerca de los papás de María, San Joaquín, Santa Ana. Nos reporta la tradición que María muy pequeña, como era la costumbre, fue presentada en el templo, que los papás la dejaron allá en custodia para que la niña aprendiese asuntos sobre la religión. Bueno, esta memoria se celebra desde el siglo VI en la Iglesia de Oriente, lo que significa que es una memoria que une a la Iglesia de Oriente y a la Iglesia de Occidente. Y qué mejor motivo que unirnos en torno a la Madre, a María. Pero también es una oportunidad para que tú y yo hoy le presentemos al Padre todo nuestro ser a través de Jesucristo su Hijo, con la fuerza y con la gracia del Santo Espíritu. Leamos el Evangelio, Mateo 12:46. Estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó, el que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Señalando con la mano a los discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a resaltar cuál es la voluntad del Padre del cielo. Recordemos la carta encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Solo hagamos hincapié, numeral 87, bajo esa línea de interpretación. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Y tenemos que expresar que el Padre nos quiere en familia, no nos quiere separados, aislados, divididos. Dice el Papa Francisco: un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla, ni puede encontrar su plenitud, sino es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que no pensemos tanto en satisfacer nuestras propias necesidades, sino que salgamos al encuentro de las necesidades del otro. Ahí nos realizamos realmente como personas, como hijos de Dios. Ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia verdad, sino es en el encuentro con los otros. La voluntad del Padre es que caminemos en la cultura del encuentro, que le apostemos a la cultura del encuentro. La voluntad del Padre, en términos del Papa Francisco, es que nos bajemos del balcón, que dejemos de mirar la vida desde el balcón y nos enfrentemos a la aventura de la cultura del encuentro. Solo me comunico realmente conmigo mismo en la medida en que me comunico con el otro. La voluntad del Padre es la alteridad, es estar en el otro, con el otro, hacer vida con el otro, codo a codo con el otro. Esto explica por qué nadie puede experimentar el valor de vivir sin rostros concretos a quienes amar. La voluntad del Padre es que salgamos de nuestra autorreferencialidad y lo descubramos en el rostro del hermano, el que sea, es mi hermano. En términos coloquiales, en el que me cae bien, en el que me cae mal, ese es mi hermano. Aquí hay un secreto
de la verdadera existencia humana, porque la vida subsiste donde hay vínculo, comunión, fraternidad, y es una vida más fuerte que la muerte, cuando se construye sobre relaciones verdaderas y lazos de fidelidad. La voluntad del Padre es que caminemos en vínculo, no aislados, sino unidos, cada uno respetando su propia vida y su propio dinamismo, pero vinculados en torno a lo que somos, seres humanos en relación, con lazos de fidelidad, es decir, de un caminar juntos en la honestidad donde todos crezcamos. Por el contrario, no hay vida cuando pretendemos pertenecer solo a nosotros mismos y vivir como islas. En estas actitudes prevalece la muerte. La voluntad del Padre es que tengamos vida y vida en abundancia. Y esa vida se renueva cuando yo salgo de mi mismidad y me ofrezco a la fraternidad. Cuando vivo en esa clave de la voluntad del Padre, la muerte no existe. Y cuando me abrace mi hermana, la muerte corporal, simplemente dejo este mundo corpóreo, pero el mundo espiritual permanece siempre vivo. Los invitamos a seguir leyendo la Fratelli Tutti del Papa Francisco en esa clave de lectura. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que podríamos definirla, vivir la fraternidad y la amistad social. Un abrazo, bendiciones para todos.